Aquí en Juan capítulo 17, en estos versículos 6 al 8, vemos Cristo dirigiéndose al Padre en oración y orando por sus discípulos. Es muy interesante cómo Él los describe. Los describe como personas firmes en la palabra de Dios. El deseo de Cristo era prepararlos, enseñarles a ellos. La meta de Él fue fortalecerles, instruyéndoles con la palabra de Dios, porque Él iba a dejarlos y ellos iban a tener que seguir con la obra que Él había comenzado, hablando, predicando, anunciando el reino y la salvación. Y gracias a Dios Él pudo dejar hombres bien preparados, que conocían muy bien la palabra de Dios, y seguro Dios iba a enseñarles mucho más, pero les dio ese empujón. Estaban firmes en la palabra de Dios. Cada creyente, si quiere tener una vida fructífera, que quiere tener una vida que cumple el plan de Dios, que cumple la voluntad de Dios y que es bendecida, necesita afirmarse en la palabra de Dios. Tiene que guardar la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que estar continuamente recibiendo la palabra de Dios. Miramos a estos versículos y vemos tres verdades acerca de discípulos firmes en la palabra de Dios. Lo vemos un poco al revés de cómo se hace, porque Él va a hablar de que ellos estaban guardando la palabra de Dios, que ellos conocían muy bien la palabra de Dios y que ellos estaban recibiendo la palabra de Dios. En un sentido, para estar guardando la palabra y estar firme, tenemos que primero recibir la palabra y aprender a recibir la palabra. Meditar en la palabra, conocer ampliamente la palabra de Dios, para poder llegar a esa meta de guardar la palabra de Dios, cumpliendo la palabra, listo a sacrificar para obedecer y cumplir la palabra. Miren versículo 6, cómo estos discípulos guardaron la palabra. Versículo 6 dice: y manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Los estaba dejando bien firme en la palabra de Dios. Estaban guardando la palabra de Dios. La palabra guardar tiene la idea de es un término militar que está protegiendo la palabra, protegiendo la verdad. Están cumpliendo la verdad. Sí, iban a tener sus tropiezos, pero se iban a levantar y iban a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ya estaban firmes, guardando, cumpliendo. Los discípulos llegaron a creer y estar convencidos, y tan convencidos de la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, que literalmente estaban dispuestos a dar su vida. Y muchos de ellos murieron como mártires. No está incluido necesariamente en la palabra, aunque vemos que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis estaba ahí en la isla de Patmos, ahí enviado ahí por su fe en Cristo. Y vemos que Cristo habló a Pedro y dijo que él iba a morir como un mártir por causa de Cristo. Pero llegaron a ese momento de estar tan convencidos que guardaban la palabra de Dios y no importaba lo que tenían que sufrir. Estaban muy firmes en la palabra de Dios. Si queremos la bendición de Dios en nuestra vida, necesitamos guardar la palabra de Dios. Dice en el libro de Lucas, en capítulo 11, dice lo siguiente. Dice en Lucas 11: bienaventurados los que oyen
la palabra de Dios y la guarden. No es simplemente Dios bendiciendo a los que oyen la palabra, porque puede entrar por un oído y salir por el otro oído y no llegar a afectar el corazón, ni la vida, ni la conducta, ni nada. Él bendice a los que guardan la palabra de Dios. Como he dicho en otra ocasión, no es una oración mágica o no es la presencia de un pastor o un líder en la iglesia que puede ir a un negocio o a una casa o a algún lugar y de repente ofrecer una oración a Dios y de repente Dios empieza a bendecir ese hogar. Dios bendice la vida, la familia y el hogar de un creyente que está guardando la palabra de Dios, que está mostrando en su vida que obedece la palabra de Dios. Un obrero necesita guardar y seguir, defender la palabra de Dios. Es otra palabra que sale de esa idea de guardar y ese término militar. Pablo dijo a Timoteo, y nos puede decir a nosotros también, dijo, procura con diligencia a presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es fundamental en la vida de un creyente. Y lo que Dios busca en un creyente, en un obrero, todos somos obreros para Dios, si somos creyentes en Dios y conocemos a Cristo. Él busca personas que guardan la palabra de Dios. Qué interesante que Cristo estaba orando por ellos cuando Él podía testificar que ellos estaban guardando la palabra que Él les había enseñado. ¿Por qué? Porque aunque conocen la palabra de Dios y guarden la palabra de Dios, siempre necesita la oración, siempre necesita la guía de Dios y la bendición de Dios en su vida. Dios bendice a los que guardan la palabra de Dios. Juan 14 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hay una bendición de la presencia de Dios y comunión con Dios cuando un hijo de Dios no solamente conoce la palabra y cree que es cierto, pero que guarda la palabra de Dios, lo pone en práctica y vive por la palabra diariamente. Eso es lo que Dios está buscando. Y Cristo pudo mirar a sus discípulos, orar por ellos y va a ofrecer varias peticiones, pero Él expresa al Padre orando por los discípulos. Bendícelos, protégelos, guárdalos, porque ellos guardan la palabra que Él los había entregado a Él. ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu vida? Hay momentos en tu vida que vos te das cuenta lo que Dios quiere en tu vida y para obedecer a Dios y guardar y defender la verdad, vos estás dispuesto a hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es guardar la palabra, que sale en la práctica, en nuestras palabras, en nuestro trato, en las cosas que nosotros hacemos. Debemos guardar la palabra de Dios. Dios nos guía en nuestra vida y quiere que guardemos la palabra, no solamente en la boca, compartiendo la palabra o defendiendo la palabra cuando alguien duda acerca de la veracidad de la palabra. Pero defender la palabra en nuestra conducta, porque cada vez que nosotros obedecemos a Dios y ponemos en práctica la palabra de Dios
estamos declarando con nuestra vida y nuestros hechos que nosotros vamos a seguir la palabra de Dios. Muchas veces, guardando la palabra en la conducta es algo contrario a la cultura, contrario a lo que hace la gente, y la gente quizás nos mira como algo medio raro por guardar la palabra de Dios, por la forma de actuar. Dios quiere que guardemos la palabra. Y si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Estás guardando la palabra? ¿Estás mostrando en tu conducta, en tu vida, que Dios y su palabra tiene una prioridad en su vida porque estás dispuesto a poner en práctica la palabra para guardarla? Ahora, no podemos guardar la palabra si no conocemos la palabra. Él dice en oración, en versículo 7, Cristo dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Por qué guardaron la palabra? Porque ellos conocieron la palabra. Al conocer la palabra, ellos creyeron lo que Cristo les estaba diciendo, que Cristo procedía o que venía del Padre. Es interesante el libro de Juan. A mí me gusta el libro, hace tiempo que lo estoy compartiendo cada tanto en el seminario y justo estoy compartiendo esta enseñanza en el seminario. En ese tiempo no llegué todavía a capítulo 17, pero en un momento Cristo daba pan y peces a la multitud y veía que la gente realmente, por algunos dichos de Cristo, en vez de recibir y creer y aceptar lo que Él decía, empezaron a dejar de seguirle a Él, dejar de ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran discípulos muy superficiales. Creyeron simplemente por los panes y por los peces y por lo que recibieron de Cristo. Y en Juan capítulo 6, Él habla a la multitud y empezaron a dejar de seguir a Cristo. Entonces Cristo mira a los 12 y dice en versículo 67, Juan 6, 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando ellos escucharon a Cristo, ellos creyeron que sus palabras eran realmente la palabra de Dios, que eran la verdad, y conocieron un montón de cosas, escucharon un montón de enseñanzas, aprendieron un montón de verdades de Cristo de su boca a través de las parábolas, a través de sus enseñanzas, sus declaraciones, aún la sanidad y un montón de cosas. Ellos guardaron la palabra porque conocieron la palabra de Dios, conocieron ampliamente la palabra de Dios y las verdades de Dios. Por eso también Pedro pudo responder con tanta ligereza, tan pronto, tú tienes la palabra de vida, porque estaba convencido de eso, porque conoció mucho de la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que nunca llegan a guardar la palabra y defender la palabra, porque no conocen la palabra. No leen la Biblia mucho. No, por ahí no están mucho en los cultos. Por ahí no aprovechen las oportunidades de escuchar la palabra. Y yo entiendo que hay luchas.
hay dificultades, hay trabajo, hay responsabilidades en su casa, pero a veces desperdician oportunidades para aprender y fundamentarse bien en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Sabe que es muy importante aprender de la palabra, conocer la palabra, escuchar las prédicas. Y yo les animo a los hermanos, si no pueden ir al culto, grabamos todos los sermones, así que aproveche y escucha el sermón en su casa, vuelven a escucharlo. Ahí uno a veces por la repetición le queda mejor la enseñanza. Y hay distintos temas que hemos compartido en los cultos, como la madurez espiritual. Sería lindo volver a escuchar esos sermones. A veces hay gente, hermanos, que están viajando y por ahí pasan horas en el colectivo, mirando por la ventana. Qué lindo sería que aprovechen ese tiempo para alimentarse, escuchando la palabra de Dios y aprendiendo de la palabra de Dios. A veces me sorprende un poco cuando hablo con algún hermano y menciono algún evento, algún nombre, y me mira como que eso está en la Biblia. ¿Y quién es fulano de tal? Porque no conocen bien su Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, Cristo les habló, ellos aprendieron y conocieron mucho de la palabra de Dios y pudieron afirmarse en la voluntad de Dios, en el plan de Dios y en defender la palabra de Dios. Un creyente no puede discernir la voluntad de Dios si no conoce bien la palabra de Dios. La voluntad de Dios para tu vida está vinculado con un conocimiento de la palabra de Dios. Si no conoces la palabra bien, no vas a cumplir la voluntad de Dios. Dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que limpiar el entendimiento, hay que renovar y fortalecer el entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder comprobar la voluntad de Dios en tu vida, necesitas transformar tu forma de pensar. Porque tú, como yo, naturalmente pensamos al revés de la voluntad de Dios. Si descansamos en nuestra opinión propia, siempre vamos a errar. Ir para la derecha cuando tenemos que ir para la izquierda. Ir para la izquierda cuando tenemos que ir por la derecha. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad de Dios es contrario a lo que es natural para nosotros. Por ejemplo, ¿es natural perdonar a una persona que te ofende? ¿Que te insulta? ¿Que te menosprecie? No. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar. Eso es un simple ejemplo de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Ahora, si no estoy leyendo la palabra, no estoy meditando en palabra, no tengo un conocimiento profundo de la palabra, amplio de la palabra, para poder buscar la voluntad de Dios, ¿puedo pretender estar firme y guardar la palabra de Dios en mi vida? No, necesito conocer la palabra. Y Cristo dijo en oración, en versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Él les dio la palabra continuamente. Estaba dándoles la palabra y ellos juntaron y creyeron y conocieron ampliamente la palabra de Dios. Hermanos, si quieren guardar la palabra y defender la palabra con tu vida, necesitas conocer la palabra de Dios ampliamente. El apóstol Pablo era un ejemplo de un hombre que conocía muy bien la
palabra de Dios. Me gusta el ejemplo de María. ¿Se acuerdan? María y Marta invitaron a Cristo a ir a su casa a comer. Y de repente Cristo entró, se sentó y ahí María inmediatamente, como una prioridad, dejó de hacer lo que estaba haciendo, ya estaba preparando la comida y se sentó a los pies de Cristo. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 39, que se sentó a los pies de Cristo y oía su palabra. María quería saber lo que Cristo quería enseñarle. Quería aprovechar esa oportunidad, aunque fueran algunos minutos, para aprender de Él. ¿Usted tiene esa ganas de conocer la palabra de Dios? Que cuando tiene una oportunidad, usted quiere estar ahí escuchando el sermón, escuchando la enseñanza, sintonizando a esa instrucción de la palabra de Dios por ahí en el canal o en algún lugar. Todos los días deberíamos meditar en la palabra de Dios. Conocemos Salmo, el Salmo 1, Josué capítulo 1 también. Su delicia es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Usted se deleita en conocer la palabra de Dios, en conocer lo que Dios quiere decir para tu vida y para la vida de otros. Ellos conocían muy bien, los discípulos escuchaban continuamente la palabra de Dios y conocieron muy bien la palabra. Por eso pudieron guardar la palabra. Hay muchos creyentes que no pueden guardar la palabra. Su tendencia natural no es ir para la palabra porque no lo tienen en cuenta. Por ahí están confusos acerca de algo en su vida o fácilmente engañados por alguna tentación porque no tiene presente lo que dice la palabra de Dios acerca de esa tentación y caen como un chorlito, como decimos, ¿no? Ahí fácilmente, rápidamente, porque no pueden resistir, no tienen la espada del Espíritu ahí, esos dichos cortos, que es otro estudio que hicimos de nuestra lucha espiritual. Los discípulos conocieron muy bien la palabra de Dios y por eso ellos pudieron guardar la palabra de Dios. Ahora, ellos conocieron muy bien la palabra porque, tercero, ellos recibieron la palabra. Estaban atentos cuando Él hablaba. Mire el versículo 8 de capítulo 17. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ellos recibieron la palabra. Para guardar la palabra tenemos que conocer la palabra. Y para conocer la palabra tenemos que recibir la palabra. Atentos. A veces cuando uno está escuchando la palabra, por ahí no está muy atento. O por ahí en su casa, en su hogar, está escuchando la palabra mientras que está haciendo alguna cosa y por ahí se distrae y no puede concentrarse. Habría que aprovechar los momentos que uno puede. A veces en el culto, algunos por ahí duermen en el culto. Y se ve que no está prestando atención y no está recibiendo la palabra. Hay que estar atento. Ellos fueron atentos. Cada vez que Cristo habló, estaban atentos y estaban escuchando y recibieron la palabra de Dios. Aún en los momentos cuando no nos gusta lo que nos están diciendo, por ahí la madre, el padre o algún hermano quiere compartir algo, alguna corrección o alguna verdad que es muy importante para la vida y por ahí uno no le gusta lo que está diciendo, entonces entra por un oído y ya sale por el otro oído y ya no se olvida
de esa enseñanza. ¿Qué dice Santiago a los hermanos? Él dijo a los hermanos lo siguiente: escuchen cómo podemos guardar la palabra, cómo podemos ser hacedores de la palabra. Dice Santiago en capítulo 1, dice lo siguiente. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, en el contexto, no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. Y está diciendo a los creyentes en Santiago 1, versículo 21, que deberían recibir con atención y con humildad la palabra de Dios para salvar o librar su alma. Otra vez, está hablando de inmundicia, está hablando de maldad. Y a veces el creyente necesita una buena limpieza espiritual en su vida. Y a veces me han dicho con honestidad y con sinceridad: pastor, me cuesta un montón a dejar cierto vicio o cierta actitud o cierto pecado. El secreto es el poder de la palabra de Dios, de recibir y meditar con mansedumbre en la palabra y hacer caso a la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Y eso puede librar el control que el pecado tiene sobre la vida de uno. Pero para hacerlo, uno tiene que recibir con mansedumbre, prestando atención. Y dice en versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora, reciben con mansedumbre, con atención la palabra, pero pongan la palabra en práctica. No sean simplemente un oidor de la palabra. Para guardar la palabra, tenemos que conocer la palabra. Para conocer la palabra, tenemos que recibir la palabra con atención, con humildad y con la disposición de corazón de poner la palabra siempre en práctica. Cuando escuchas algún sermón, algún mensaje, alguna instrucción, ¿estás bien atento? Atento no a tu vecinito. Espero que él está escuchando. Espero que ella está escuchando, porque este sermón o esta enseñanza es para ella o para él. Ojalá que fuera que fulano de tal estuviera, porque está perdiendo un sermón que es ideal para ella o para él. Le voy a dar la sugerencia que escuche el sermón de esta noche para que a ver si Dios le hable a su corazón. No. Dios quiere hablar a tu corazón. Y puede ser una bendición y una ayuda para otro. Pero pensemos primero y principalmente en nosotros, en lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y prestemos atención a lo que Dios quiere. Y si Dios nos anima, gloria a Dios. Si Dios nos corrige y nos convence de algún pecado, gloria a Dios también. Porque es para vivir bien, es para estar en comunión con Dios y que Dios use nuestra vida. Es para poner en práctica la palabra siempre y guardar. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Me encanta el testimonio de la iglesia en Tesalónica. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo fue a Tesalónica, recordando cómo ellos le recibieron a él cuando él fue,
Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Hermanos, cuando escuchamos un mensaje, Dios quiere hablar a nuestro corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios quiere hablar a nuestro corazón. Qué triste cuando uno está hablando a otra persona y por ahí no están prestando atención. Uno dice, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? A veces cuando Dios nos está hablando, por ahí no estamos prestando mucha atención. Estamos por ahí haciendo nuestros planes o pensando en otra cosa, o nos descuidamos la noche anterior quedando muy tarde mirando algo o haciendo algo y venimos a la iglesia con tanto cansancio que dormimos en el sermón. Qué triste. Dios quiere hablarnos. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere comunicarnos su verdad. ¿Por qué? Porque quiere que guardemos la palabra, que seamos hacedores de la palabra. Y para guardar la palabra tenemos que conocer la palabra. Y para conocer la palabra tenemos que recibir la palabra y estar atento. No solamente escuchando sermones, pero leyendo la palabra en nuestro hogar, en nuestra casa. Meditando en la palabra mientras estamos caminando, estamos viajando o aún mientras que estamos haciendo algo. Las hermanas a veces tienen que hacer cosas en la casa como lavar los platos o tienen que hacer algo. Pueden escuchar la palabra de Dios mientras que están trabajando para poder conocer la palabra de Dios y llegar a guardar la palabra de Dios. Cuán importante es para nosotros. Es tan importante que sin la palabra de Dios no podemos agradar a Dios. No podemos disfrutar de comunión con Dios. No podemos discernir la voluntad de Dios. Necesitamos sí o sí meditar y conocer bien la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios para agradarle a Él. El mundo por ahí no lo entiende. El mundo lo piensa como es una locura. ¿Cómo va a meditar la palabra? ¿Qué? ¿Tenés que lavar el cerebro? ¿O te van a convencer a hacer cosas que Dios quiere que hagas simplemente porque es así? No. Es para nuestro bien espiritual. Porque Dios es el quien nos enseña en su palabra para agradarle a Él. Oremos a Dios y permite que Dios obre en nuestra vida aprovechando la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor.